Hoy voy a hacer un mix de todo lo que se ha tratado en una forma breve, las 13 lecciones, solamente partes puntuales de lo que hemos tratado, y queremos pues empezar por la primera lección del Camino 1, y los que tienen sus libros está en la página 9, aleluya, la primera lección. Y de esa manera poder hacer un resumen del cual recordar todo lo que ya hemos estado compartiendo en todas estas sesiones poderosas de afirmarnos, de crecer en el Señor. Dice en la lección 1, el camino en el reino de Dios. El camino en el reino de Dios. Bien, vemos aquí el texto base, el texto central está en Isaías 42, 16, y dice así: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Qué poderosa palabra. Entonces, empezando esta lección que estamos resumiendo, porque son 13 las que vamos hoy a compartir brevemente. Vemos, ¿no?, de que Dios nos va a guiar. Diga, Dios me va a guiar. Pero aquí dice interesantemente algo Isaías. Dice, a los ciegos. ¿Cuántos hemos estado ciegos espiritualmente cuando hemos estado lejos de Dios? ¿Cuántos hemos estado ciegos? Entonces, usted tiene que ser consciente de esa realidad. ¿Para qué? Para que tú y yo no caigamos en la autosuficiencia, o sea, el orgullo. Y querramos, ¿qué cosa? Dejarnos guiar nosotros mismos por nuestros propios criterios. Porque Dios ya nos ha enseñado que necesitamos, como Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cuántos hemos estado ciegos cuando hemos estado lejos de Dios? Así he venido. Entonces Dios dice que nos va a guiar a los ciegos por el camino que no saben. Entonces yo tengo que entender por qué necesito ser adiestrado, ser afirmado, ser fundamentado, porque yo he estado ciego y Dios me quiere llevar por caminos que yo no conozco, que yo no sé. Es por eso que Dios te ha traído a su reino para instruirte, para capacitarte. Por eso que es vital que todo hijo de Dios sea parte de una iglesia y no sea solo un concurrente, sino sea un discípulo, porque Dios quiere enseñarles caminos que conocen o caminos que no conocen. Por eso que Dios nos instruye y dice, caminos que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino que no conocíamos, pero hoy Dios nos ha traído a su reino, pero vamos a ir conociendo lo que Dios quiere. ¿Cuál es el problema de muchos? Que vinieron a Cristo, se arrepintieron, pero ya no quisieron más, o se encerraron en sí mismos. Entonces se olvidan de que están, aleluya, en un camino que no saben, que no conocen, pero Dios quiere enseñarnos. Por eso que nosotros dice tenemos que entender que Él nos va a llevar por ese camino que no conocemos, que no sabíamos, pero dice, y delante de ellos, ¿por qué? Porque va a cambiar las tinieblas en luz. Dice, Dios nos va a cambiar de tinieblas a luz. Aunque cuando usted se arrepintió, salió del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿cierto? Pero pregunto, a pesar que nacimos de nuevo, ¿había tinieblas? ¿Hay tinieblas todavía? Hay tinieblas de mal carácter, hay tinieblas de pesimismo, hay tinieblas de debilidades diversas. ¿Cuánto me está entendiendo?
Entonces Dios quiere cambiar esas tinieblas. ¿Por qué? Porque el proceso, aleluya, de transformación es progresivo, es progresivo. ¿Cuánto me entiende? Y más aún los que estamos casados. Levanten la mano los que están casados. Hermanos, nosotros necesitamos entrar en esa transformación, porque si no, nos fundimos en el matrimonio. Pero gracias a Dios, que Dios quiere gente humilde, que entienda que ha venido ciego y va a conocer un camino que no sabía ni conocía. Y tengo que entender por qué. Porque Él me quiere guiar. ¿Para qué? Para que salgan las tinieblas y venga esa luz gloriosa, para que Él reine, porque Dios reina en la luz o en las tinieblas. Y dice, lo escabroso, o sea, lo duro, lo pedregoso va a sacar y lo va a convertir en llanura. Cuando Dios comienza a hacer el trabajo en nosotros, comienza a sacar esas piedras ásperas, esas cosas que no nos edifican, esas malas hierbas, y nos va a poner un camino liso. Por eso que cuando Jesús dijo, no, oraré que el reino de los cielos venga, ¿a dónde? A la tierra. Por eso que usted está aquí y tiene que seguir creciendo junto, aleluya, a todos nosotros en el nombre del Señor. ¿Cuánto me entiende? Y aún dice, y estas cosas les haré y no los desampararé. Qué poderoso. Amado, Dios no nos desampara. Nunca cree esa mentira y dice, ay, parece que estoy solo y abandonado. ¿Algunos han pensado así? Nadie me quiere. ¿Alguien ha pensado así? Muchas veces el diablo nos mete mentiras, hacernos creer que estamos solos. Pregunto, ¿estamos solos? Él dice que no nos ha desamparado. Jesús dijo en el último versículo de Mateo, aleluya, Él dijo, yo estaré contigo todos los días. Hermano, Él nunca nos va a desamparar. ¿Cuánto me entiende? Esa es la bendición de habernos arrepentido. Qué tremendo es esto. Bien. Seguimos con este mix. Lección 1. El camino a seguir es conforme al modelo. O sea, ¿quién es el modelo? Cristo. Juan 14:6 dice así, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿quién es el camino? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la meta? Cristo. Cristo es la puerta, camino y meta. Por eso que usted tiene que saber a dónde va. Usted va a ser conformado a la imagen de Jesucristo. ¿Cuánto me entiende? Y clarito lo habló Pablo en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Estoy en la página 9 del libro. De los que tienen, los que no tienen, busquen la Biblia. Filipenses 3, del 13 y 14. Dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Diga, prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi meta? Ser conformados a Cristo. Mire, cuando un matrimonio que ha conocido a Cristo y se propone ser conformado a la meta, al modelo que es Cristo, se acabó los problemas. ¿Por qué hay problemas matrimoniales en nosotros? Porque todavía nuestra vida no está siendo moldeada como Cristo. ¿Cuánto me entiende? Pero necesitamos, como decía Pablo, prosigo a la meta. Amén. No se desanime. Amén. Sigamos, aleluya, porque no es un trabajo en vano el que usted esté, aleluya, esforzándose para ser como Cristo. Es un resultado glorioso porque cambia la historia de un matrimonio, de una familia, aleluya, y de la iglesia cuando todos nos proponemos ser como Cristo. ¿Cuánto me está entendiendo? Sigamos. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ve? Por eso que, hermano, mire, usted no baje la guardia. Amén. A tu hermano del costado, dile, no bajes la guardia, mantente firme.
aleluya, prosigamos a la meta, prosigamos, pero dice algo interesante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es importante la unidad. Por eso que una iglesia efectiva es una iglesia unida. Un matrimonio efectivo es un matrimonio unido. Una familia efectiva es una familia unida. Por eso que Dios está haciendo cambios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que seamos, aleluya, un grupo de gente superficial, aleluya, sino que Dios está queriendo que seamos gente, aleluya, que vivamos la verdad de la palabra y caminemos en esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ir al varón perfecto, o sea, ir a la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo creo que es verdad. Yo no sé si usted lo cree, pero es verdad. Y si eso se hace, hermano, todos los problemas diversos que tengamos en nuestra vida se acabará, porque eso es, aleluya, lo que Dios está queriendo. Entonces, en Cristo es posible alcanzar nuestra meta. Y ahí habla varios aspectos interesantes que ya se ha abordado. Ahora vamos a la lección número 2. Entonces, si vamos en el texto que empezamos, en la lección 1 de Isaías, que vamos a transitar un camino que no conocemos, un camino que es desconocido para nosotros, entonces necesitamos ser enseñados, instruidos. ¿Y cómo yo voy a ser enseñado, instruido? La respuesta está en la lección 2. Diga, ser un discípulo. O sea que para poder ser llevado por este camino, aleluya, del reino, un camino que tú y yo no conocemos, necesitamos ser un discípulo. Por eso que hoy quiero animarte a que entiendas que Dios no quiere que seas un simple creyente, aunque ser creyente es la primera fase importante, pero luego usted tiene que ser un discípulo. Y eso te va a permitir a estar estable en Dios. Ahora, no quiere decir que no vas a tener problemas, no quiere decir que no va a venir dificultades, sí, pero es una garantía que vas a poder ir rumbo a la meta y terminar bien. Dice el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tiene? Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, Jesús no solo se conforma con tener un grupo de personas que sean creyentes, aunque como dije a un inicio, ¿no? Este paso es muy importante para la salvación, ser creyente, pero no me puedo quedar estacionado en esa condición. ¿Por qué? Porque Jesús claramente dijo a los que habían creído: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el propósito de cada persona que cree en el Señor Jesucristo es hacerse un verdadero discípulo. Y es ahí donde empieza el trabajo. Yo entiendo claro esto. ¿Por qué? Porque eso fue una confrontación para mi vida cuando empecé en mi caminar cristiano. O sea que yo no me podía quedar como un simple creyente. Y si estoy aquí compartiendo la palabra y nunca yo pensé ser pastor, porque yo soy natural de Chimbote, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Odiaba, detestaba a los pastores por diversas razones que no las puedo contar, pero Dios es un Dios de planes y propósitos y caminos que no conoces, pero si tú sigues por ese camino y eres obediente, pero no te quedas como creyente, te conviertes en un discípulo, el propósito de Dios se cumple. ¿Cuánto me entienden? Entonces, yo tuve que determinar ser un discípulo de verdad. Porque el que permanece en la palabra, dice, se vuelve un discípulo. Así dice textualmente. A pesar de que yo tuve un encuentro, Cristo en un día, en sueños se me apareció. Y claramente lo vi.
No vi su rostro porque su rostro y todo su cuerpo resplandecía como el sol. Y él me dijo, Marlon, te he llamado para el ministerio, me dijo. Y yo me quedé impresionado, dije, ¿qué es eso? Y me desperté, pero empapadito, parecía que me había echado un balde de agua. Y yo me quedé así pensando, ¿qué es esto? Que el Señor me ha dicho que me ha llamado para el ministerio. Pero diga, yo tuve que tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Ser un discípulo. Porque si no era un discípulo, nunca hubiera llegado a ser un pastor. Porque Dios nunca confiere sus dones y sus regalos y los ministerios a nadie que determina ser discípulo. ¿Cuánto me está entendiendo? Por eso que Dios quiere que usted entienda que usted va a avanzar cuando usted determina ser un discípulo. Ahora, vamos al libro de Hechos capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id, ¿y qué dice? Y haced discípulos. ¿Los discípulos nacen o se hacen? Se hacen. O sea, tienen que ser transformados. Wow. Este micro que tengo es producto de una aleación de metal. Entonces, la aleación de metal tuvo que ser transformada para tomar forma y poder este micro ser útil. Todo lo que es útil ha tenido que ser, aleluya, transformado. ¿Cuánto me entiende? Esas sillas de metal en las que usted está sentada ha tenido que ser transformada, procesada, y luego salió la silla. ¿Ahora es útil o no es útil? Porque si no hubiera traído un pedazo de metal en bruto y lo pone ahí, siéntese ahí usted. No es así, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuándo es útil? Cuando es transformado. Por eso Jesús dice a sus apóstoles, le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí dice algo interesante en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ¿cómo se hace un discípulo? Cuando es enseñado a que, en otra traducción dice, a que obedezca. El discípulo es una persona obediente. Diga, el discípulo es una persona obediente. Por eso que marca la diferencia. Yo tengo que comprender claramente eso. Entonces, hay mucha gente, yo me acuerdo que cuando estaba en mis primeros caminos en Dios, ¿verdad? Un muchachito que quería ser, yo quiero ser un pastor, dice, pero era un desordenado, estaba supuestamente con una enamorada y todo un desorden, un caos. Y yo me acuerdo claro, el pastor le dijo, mira, aunque Dios tenga todo lo que quiera hacer contigo, pero mientras que tú no determines ser un discípulo, nunca se va a lograr nada de lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque si te da esa gracia, la vas a malograr totalmente. ¿Cuánto me entienden? Es como que un hermano tiene un carro y tiene un hijito de 8 añitos, 9 añitos y dice, papá, quiero manejar el carro. En el sano juicio, ¿crees que ese padre le daría, ya hijito, coge la llave y maneja? ¿Lo haría? ¿Lo haría? Porque si lo hace, ¿qué ocasionaría? ¿Qué ocasionaría? Un accidente, podía matar a alguien o él mismo matarse. Así también, no puede dar, Dios no puede conferir nada a nadie si no crece. ¿Y cuál es la única forma? ¿Cuál es la única medio que Dios usó para poder, aleluya, transformar
a esas personas, hablando de los 12 apóstoles, los tuvo que hacer discípulos. Y vemos, ¿no?, cómo Cristo comenzó a trabajar en ellos. En ellos que habían, querían ocupar el primer lugar, se desanimaban, comenzaban a pensar erróneamente, y Jesús estaba ahí pendiente de irlos formando. Y ya luego que fueron formados, vemos en el libro de los Hechos, esos grandes hombres de Dios, pero tuvieron que pasar un periodo de transformación. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, ser un discípulo, según el capítulo 28, versículos 19 y 20, diga, no es una opción, es un mandato. Entonces, va a decir al costadito, a su hermanito del costado, Dios quiere que seamos discípulos. No es una opción, es un mandato. Wow, qué tremendo. ¿Qué es ser un discípulo? La palabra discípulo se deriva de la palabra aprendiz, el que recibe una enseñanza de un maestro. ¿Cuánto me entiende? La palabra discípulo tiene que ver con aprendiz, el que recibe enseñanzas de un maestro. Wow, eso es vital. Entonces, yo no voy a poder crecer si no soy discípulo. Vuelvo a decir, yo no voy a crecer si soy un discípulo. O sea, si no me convierto en discípulo, no crezco. Estoy hablando de crecimiento espiritual, porque acá los peruanos hay muchos que son medio chaparritos. Bueno, ya eso es cuestión genética, ¿no? Pero espiritualmente te quiero dar una buena noticia, vas a crecer. ¿Cuándo? Cuando eres creyente o discípulo. Cuando eres creyente o discípulo. Entonces te vas a mirar en el espejo, santo, que eres chaparrito de 2 metros, porque eres un discípulo. Pero si no eres discípulo, hermano, vas a estar más petizo que Tatún o que los enanitos. Pero Dios nos ha llamado, aleluya, a que nos quedemos pequeños. Dios quiere que crezcamos. ¿Cómo creces? Cuando eres discípulo. Entonces, un discípulo es un aprendiz. Tiene que tener un maestro que le enseñe. Por eso usted viene a la iglesia. Amén. Por eso que usted va a grupo. Amén. ¿Por qué se levantan líderes? No es a dedo, sino porque ellos han sido enseñados. ¿Cuánto me entiende? Los líderes que tenemos aquí en la iglesia han sido enseñados, han sido formados. Se les ha corregido cosas. ¿Por qué? Porque nadie viene perfecto. Entonces, sigamos. ¿Qué es un discípulo? Es aquel que está dispuesto a ser enseñado y formado. Diga, el discípulo tiene que estar dispuesto a ser enseñado y formado. Wow. ¿Está dispuesto? ¡Qué silencio! ¿Está dispuesto? Aún dígalo por fe, pues, hermano. ¿Está dispuesto? Ah, ya, ahora sí. Es aquel que está dispuesto a aprender, a obedecer y hacer todo lo que su maestro le enseña. Esa es la característica de un discípulo. Está dispuesto. Wow. Es una decisión. ¿Me está entendiendo? Yo me acuerdo en mi tiempo, bueno, no había tanta modernidad como ahora, ¿no? Que ahora hay hasta carritos, motos eléctricas, carritos eléctricos. Antes, en nuestro tiempo, la diversión era un carro con rodajes, un rodaje adelante y 2 rodajes atrás, y una madera. Y esa era nuestra, aleluya, Made in Japón. Te empujaba alguien, venía una bulla increíble, hacía. La gente requintaba, porque como pasaba entre cada metro hay un pequeña, aleluya, ranura, y ese era, y todas las noches esa era nuestra diversión, hermano, porque no había tanta tecnología como hay ahora. Y resulta que en la noche todos los amigos del barrio nos reuníamos, ¿verdad? Y justo en las noches eran los cultos. Y diga, ser discípulo es una decisión. Entonces yo miraba
mi cochecito, una madera larga con 2 rodajes y otra como timón, ¿salgo a jugar en la noche o me voy a la iglesia? No dije, soy discípulo, me voy a la iglesia. Y me llamaba, vamos, no, ¿qué? Pero la diversión. Voy a la iglesia. Y gracias a esa decisión, aquí estoy. Diga, sí se puede. Si decides, se puede. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Es aquel que practica y difunde lo que su maestro le enseña. Es aquel que desea ser como Jesús. Qué poderoso es esto. Por eso que marca todo un antes y un después. Usted que ha creído en Cristo no se puede quedar como creyente nada más, sino tiene que ser un discípulo. Ahora, la tercera lección que estuvimos hablando, estamos haciendo un mix de Camino 1, el discípulo y su seguridad de salvación. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. ¿Lo tiene? Y dice así: por lo cual estoy seguro, diga, estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, qué tremenda actitud del discípulo. ¿Cuánto me está entendiendo? Pablo dice, estoy seguro, amén, estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, que ni ángeles, que ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Diga, eso es seguridad. Por eso que cuando usted comienza a caminar en esta senda, usted tiene que estar seguro. En una oportunidad no sentía la presencia de Dios, pero yo vi que Dios me estaba probando. ¿Por qué voy a caminar? ¿Por lo que siento o por lo que creo? ¿Cuánto me entienden? Entonces hay ciertos tiempos en donde Dios comienza a procesarnos, porque a veces nos volvemos un tanto almáticos. Sentimos, ay, qué lindo la presencia de Dios, aleluya, saltas, gritas, y luego un rato no sientes nada, excepto claro que hayas hecho algo malo, ¿no? Pero si tú eres consciente, no he hecho nada malo, estoy buscando a Dios. Pero diga, Dios está viendo, ¿qué hacemos? Porque Pablo dijo, yo no camino por vista, sino por fe. Yo no camino por lo que siento, sino por lo que creo. Entonces, Pablo dice, estoy seguro que nada me va a apartar del amor de Cristo. Entonces, cuando tú tienes esa seguridad, hermano, el diablo puede rechinar, puede decir todo lo que diga. Tú tienes esa seguridad. ¿Cuánto me entienden? Me acuerdo que cuando estaba muchacho, recién me había convertido, conocí a Cristo aquí en Lima, y como yo vivía en Chimbote, me fui a Chimbote y estaba ahí. Y hermano, yo nunca había tenido una experiencia con ver un demonio. Pero diga, cuán importante es ser enseñado. Diga, cuán importante es ser enseñado. Entonces yo estaba en la iglesia y justo el pastor decía, ustedes cuando están en Cristo van a pasar momentos difíciles, pero tengan presente que Dios, que Jesús nunca los deja. Amén. Porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días, diga, todos los días, hasta el fin del mundo. Y cuando pases cualquier circunstancia, ten presente que Jesús está contigo.
Y si en un momento tienes algún ataque del diablo, vas a apelar a la sangre de Cristo. Di: la sangre de Cristo tiene poder y en el nombre de Jesús te echo fuera, demonio. Entonces estaba bonito la clase, ¿verdad? Pero diga, una cosa es la clase y otra cosa es la práctica. Una cosa es la clase, otra cosa es la práctica, ¿sí o no? Una cosa que digas: ay, me quiero casar, llegó el día, me caso. Y otra cosa es cuando te has casado. ¡Qué silencio! Este me ha hablado de que Jesús nunca nos deja. Santo, ¿eh? Y ya yo era muchacho, pues, me convertí a los 13, creo que la experiencia fue a los 14 años. Mi papá y mi mamá habían salido y yo estaba solo en mi casa. Y allá pues en provincia las casas son grandes. Y en eso, entre dormido y despierto, me quedo. Y en eso he visto el demonio que venía. Un ser como hombre, pero horrible. Y yo quería levantarme para salir corriendo, pero me quedé inmóvil, echado estaba. Y ese ser diabólico venía así, pero con unas ansias de querer hacerme perjuicio. Y en ese momento recordé lo que mi pastor me había enseñado. Jesús nunca te deja solo. Diga: Jesús nunca te deja solo. Él es un buen padre. Diga: Él es un buen padre. No es como algunos que hacen hijos y arrancan. No, esos padres ni son padres, hermano. Entonces se me acordó: Jesús está contigo. Y ahora me acordé: la sangre de Cristo tiene poder. Entonces cuando venía ese demonio, hermano, horrible, santo, solo yo quería gritar a mi mamá, a mi papá, nada, no puedes. Entonces en mi mente dije: yo no estoy solo, Jesús está conmigo. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Fuera, demonio, en el nombre de Jesús. ¡Pum! Me desperté, hermano. Santo Dios. Y el demonio se fue. ¿Cuántos me están escuchando? Hay poder en Jesús. Él nos deja solo. Pero gracias que yo estuve en la iglesia, aprendí. Pero si no estuviera en la iglesia, como hay algunos llaneros solitarios que no quieren ir a la iglesia. Por eso que acá usted viene a ser instruido. ¿Cuánto me entiende? Diga: yo no estoy solo, Jesús está conmigo. Entonces, ocupaos de nuestra salvación. Dios quiere que cada discípulo de Cristo pueda decir, como dijo el apóstol Pablo: estoy seguro, estoy convencido, firmemente convencido, que ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios. Amén. Eso significa seguridad de salvación. Y yo me he visto con algunos: ay, pastor, yo no sé si me he salvado, no sé si Cristo viene y de repente me quedo. Bueno, mejor hay que hacer la oración nuevamente de conversión, pero de repente. Pero ya si hicimos la oración de conversión, pues ya tienes que estar convencido. ¿Cuánto me entiende? Cada rato no puede estar diciendo: ay, parece que no soy salvo. No, hermano. Diga: seguridad de salvación. Cuando yo me arrepiento. Amén. Entonces, esto de la seguridad de salvación, lo primero tiene que intervenir, diga, la fe. La fe. Porque por la fe alcanzamos la promesa. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Diga: a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivimos? Por la fe. Pues seguro. Ahora,
¿El diablo dónde nos va a atacar? Diga, en nuestra mente. El diablo no va a atacar en nuestra mente. Pero tú tienes que tener seguridad de salvación. Amén. Si te has arrepentido. Cuando era muchacho, yo había escuchado de que decían, ¿no?, que el blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta generación ni en la venidera. Y en un momento se me vino un pensamiento como una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo sabía que yo no lo había hecho, pero el diablo me decía, tú lo has hecho. Yo me sentía ya condenado. Y yo voy y le digo al pastor, no, hijo, me dice, esa es una obra del diablo, échalo fuera. Pero estaba ahí, de repente ya ha sido desechado. Pero yo no había dicho nada. Solamente que el diablo me había metido una mentira en la mente. Entonces yo determiné, saco fuera todo pensamiento mentiroso. Yo he creído en Cristo, yo amo al Espíritu Santo, yo deseo llenarme del Espíritu Santo. Por eso que toda mentira sale fuera. Por eso que Pablo dijo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, el diablo te va a bombardear en la mente. ¿Cuánto me está entendiendo? Pero tú tienes que echarlo fuera. Sale fuera todo pensamiento negativo. Sal fuera todo pensamiento pesimista. Sal fuera todo pensamiento de fracaso. Sal fuera todo pensamiento que me dice que no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Poder en el nombre de Jesús. No me puedo dejar vencer por las mentiras del diablo, porque el diablo es un mentiroso y padre de mentiras. Ya suficiente con lo que le engañó a Adán y a Eva. ¿Por qué te va a engañar a ti? ¿Cuánto me está entendiendo? Ya no, pues, hermano, no puede ser. Entonces, ¿qué opera primero? La fe. Y luego lo segundo es el compromiso de obediencia, por medio del cual tenemos que ocuparnos, dedicarnos, consagrarnos a cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Filipenses 2:12, búsquelo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Lo encontró? Y dice así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es interesante, hermano. Mire, no podemos estar jugando con nuestra salvación. No podemos caer en esa mentira de salvo siempre salvo. No, ya estoy salvo y estoy destinado, ya siempre me salvo. No, cuida tu salvación con temor y temblor. Por eso que tú tienes que saber que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuánto me entienden? Entonces usted y yo no nos podemos dormir. Por eso que Dios te pone dentro de la iglesia para activarte. Amén. Por eso que Dios te, aleluya, pone dentro de la iglesia para que estés activo. Aquí hay oración presencial, martes, jueves y sábado. Mañana hay oración aquí presencial, en la mañanita, 5:30 de la mañana. Mañana hay ayuno. Algunos están tristes. Mañana hay ayuno. Separe su tiempo. Tengo que dedicarme a las cosas que son importantes. No puedo dejar la oración, no puedo dejar la palabra, no puedo dejar de congregar, no puedo dejar de obedecer lo que Dios manda. ¿Cuánto me está entendiendo? Bien, esa es la lección 3. Ahora vamos a la lección 4. El discípulo y la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 24-25. Hebreos capítulo 10, versículo 24-25. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, ¿de qué dice? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, el congregar no es una opción, sino es un mandato. Diga, el congregar es un mandato. Toda persona, no importa quién sea, si deja de congregar, se enfría, hermano, y termina apartado.
Y no caiga en esa mentira tan tonta del diablo, que dice, mira, el diablo le dice, una vez estaba predicando a una joven, y dice, ay, pero Dios no está en todas partes. ¿Acaso en mi casa no puedo buscar a Dios? ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? ¡Qué mentira! Dios está en todas partes, pero Dios dice que si ores en tu casa, está bien. Pero Dios dice, te mando que congregues. Te mando que congregues. Y esa mentira que Dios está en todas partes y que te quiere decir que no vayas a la iglesia, estás desobedeciendo a Dios, estás yéndote contra la palabra. Dios dice, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y aún dice, sino exhortando. Hermano, mira, escucha. Nosotros estamos reunidos por células, ¿sí o no? Dice exhortando. ¿Qué vas a exhortar? Mira al hermano o la hermana que es de tu grupo de comunión familiar, de tu célula que no ha venido. Míralo. Mira esa silla vacía que está. Entonces ahora que tú regresas a tu casa, dice exhortar. Entonces vas a usar tu teléfono y vas a decir, hermanito, ¿qué pasó? No te he visto en la iglesia. Hermano, estás mal. No estás obedeciendo a Dios. Dios dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Quién lo va a hacer? Ay, el pastor que lo haga. No, tú eres de la iglesia. ¿Cuánto me entiende? Amén. Porque de repente el hermanito está pasando problemas, está enfermo o está pasando dificultades. Entonces voy a orar por ti. Pero a algunos no le importa si viene o no viene. Con tal que yo venga no me importa el resto. No, hermano, no podemos ser egoístas. Dios nos ha llamado a andar en unidad. ¿Cuánto me entiende? Y orar unos por otros. Amén. Entonces, ¿qué más encontramos aquí? En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 27 a 28 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, diga a la iglesia, refirieron, dice, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Ve? ¿En dónde se reunieron? Diga, en la iglesia. ¿En dónde se reunieron? En la iglesia. Por eso que tú y yo no podemos salirnos de esta palabra. La iglesia es incambiable. ¿Cuánto me entienden? Ahora, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía, que significa asamblea, congregación, la reunión, la comunidad de todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Por eso que nos reunimos, amén. Esa es la iglesia. Por eso que las personas aquí, no, pero en mi casa me quedo. No, la iglesia es cuando se reúnen todos los redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos estamos redimidos por la sangre de Cristo? Aquí está la iglesia. Entonces, hay varios aspectos ahí. ¿Cómo se define? Estoy en la página 36. ¿Cómo se define la iglesia en la Biblia? Lo encontramos como el cuerpo de Cristo. Está en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. La Biblia habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. También lo habla como la esposa de Cristo. Está en Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25 y al 32. También la Biblia le dice, es el templo, un edificio, una habitación, una morada espiritual, una morada del Espíritu Santo, Efesios 2:21. También refiere a que es un linaje escogido, una familia, un pueblo, una nación santa, Primera de Pedro 2:9. Con todos esos nombres es definida en la Biblia la iglesia. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Cuánto me está entendiendo? Amén. Ahora, sigamos. Lección 5. Un discípulo y el principio de autoridad. Es muy importante esto. Un discípulo y el principio de autoridad. El principio de autoridad es muy importante. El gran talón de Aquiles de la iglesia es el principio de autoridad. La iglesia quiere caminar como quiere, o sea, no la iglesia, sino la gente.
Por eso que nosotros no podemos, hermano, coger estos principios como nada. No. El principio de autoridad es un principio vital. Mira, y vamos ahí, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Romanos 13, del 1 al 4. A ver, vamos ahí. Romanos 13, del 1 al 4. Y dice así. ¿Lo tiene usted ahí? Romanos 13, del 1 al 4. ¿Sí? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Lo está teniendo? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Qué increíble esto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos lleva a que tenemos que vivir en este principio de una manera clara. La mayoría de personas cristianas obviamos este principio y pensamos que es cualquier cosa. Por eso que hay gente, hermano, que hace lo que quiere, vive como quiere, dice que es cristiano y hace como quiere, no respeta la autoridad. Los pastores, los líderes le dan un consejo y igualito le da, y bueno, y dice, mejor ya me voy a otra iglesia, y para de iglesia en iglesia, y eso es un problema. Pero en el reino el principio de autoridad es vital. Ahora, hay un texto interesante en Salmo 103, versículo 19. Ahora, aquel que quebranta el principio de autoridad dice que se resiste a Dios, ya hemos leído, ¿verdad? Y eso es muy tremendo. Y Dios, aleluya, dice, y se resiste a Dios. Nadie se puede resistir a Dios y aún cae en condenación. O sea que el hombre y la mujer que dice ser cristiano y para quebrantando el principio de autoridad no se sujeta a nada de esto, esto está en condenación a sí mismo. Por eso que nosotros necesitamos andar con mucho cuidado con este principio. No podemos vivir creyendo que, bueno, yo camino como quiero. No. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Dónde estableció Jehová en su trono? Diga, en los cielos. Y su reino dominan sobre todos. Este pasaje de la Escritura revela la fuente de toda autoridad, el trono de Dios. El trono de Dios es la fuente de toda autoridad. Ante esta verdad, hermano, nosotros, todo el universo, todos tenemos que someternos. ¿Por qué? Porque Dios estableció en el cielo su trono. Entonces, lo primero que Dios establece es el trono. ¿Qué quiere decir el trono? El gobierno de Dios. Por eso que yo y usted no podemos vivir litigando con la autoridad. ¿Por qué? Porque lo único que atrae el vivir en oposición a la autoridad, como hemos leído en el libro de Romanos, dice: de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea, ¿qué acarrea? Condenación, dice Romanos. Pregunto, ¿alguien quiere condenación? Entonces no vivamos, aleluya, estando litigando contra el principio de autoridad, porque eso no nos ayuda a nadie. Bien. Hay varias cosas más, usted lo puede ver, esto está grabado, solo estoy haciendo una remembranza de lo que estamos tratando. Ahora vamos a la lección número 6, el principio de autoridad y la humildad de un discípulo. Para poder reconocer el principio de autoridad, lo primero que tenemos que entender que tenemos que ser humildes. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Para poder
someternos, estar sujetos unos a otros, tiene que haber humildad. Por ejemplo, ¿por qué los hijos son tan complicados? Y más que todo en la edad de la adolescencia. Porque cuando son niños, en esa humildad que tienen, oyen, obedecen. Pero ya cuando llegan a la edad de la adolescencia, hermano, entran en una etapa bien complicada, que quieren litigar contra su papá, contra su mamá, no quieren hacer caso, no le quieren que le comienzas a hablar ya, y comienzan a todo lo que usted ya sabe, ¿no? ¿No, papá? ¿Ve? Hijo, pero ya, no me digas nada. No me digas nada. Y ya fue a sacar su canción, ya no me digan nada. No quiere que le digan nada, hermano. ¿Cómo es eso? Pero Dios, hermano, tenga misericordia. ¿Por qué? Porque la única manera de poder vencer todas esas dificultades contra el principio de autoridad es la humildad. La humildad es lo único que puede hacernos llevar a poder vivir en ese principio de autoridad, de podernos sujetar, de poder vivir como Dios quiere. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, Filipenses 2, 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. La única manera para poder vivir en el principio de autoridad, Cristo lo dice ahí en este texto de Filipenses 2:8, es a través de la humildad. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre, allí se humilló hasta ir a morir en una cruz. Por eso Jesús dice, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, la humildad es una actitud que tengo que tomar. ¿Cuánto me entiende? Es una decisión, ¿me entiende? No he dicho un sentimiento. Ay, cuando yo sienta ser humilde, hermano, nunca va a sentir ser humilde. Es una decisión, amén. Y eso nos ayuda a crecer. Bien, ¿qué más? Aquí en el manual del camino pusieron una sumatoria espiritual. Dice humildad, más negación del yo, más sencillez de corazón, obediencia. Nuevamente, humildad, negación del yo y sencillez de corazón, obediencia. O sea, ahí es donde opera Cristo. ¿Quiere que opere Cristo en su vida? Necesitamos revestirnos de humildad, negación al yo y sencillez de corazón. Ahora, ¿cómo vivo lo contrario? Si me lleno de orgullo, de altivez y soberbia, voy a vivir en, ¿qué cosa? Desobediencia. ¿Y ahí quién opera? ¿Dios o el príncipe de las tinieblas? Y dice Efesios 2:2, mire, dice Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Efesios 2:2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, esto es algo que tenemos que cuidarnos. Bien, la iglesia como familia. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Mira, la familia de Dios diga, la familia eterna. Por ejemplo, yo me apellido Arias, pero cuando muera, ¿voy a seguir siendo Arias? Ya fue ya. Pero si usted tiene a Cristo y es parte de la familia de Dios y ya se ha arrepentido, usted muere, sigue siendo de la familia de Dios eternamente. Yo agradezco a Dios que la abuela, mi abuelita Zoraida, por parte de mi papá, y mi abuelita Cata, por parte de mi mamá, conocieron a Cristo. Y el día que me toque partir, me encontraré con mis abuelos, me encontraré con mi papá, mi mamá todavía sigue viva, y con todos los que están
allí en Cristo Jesús. ¿Cuánto me entienden? Porque la familia de Dios es eterna. La familia de Dios es eterna. Hermano, es un privilegio esto. Lección 8. El discípulo y su actitud en una iglesia familia. Salmo 133, capítulo 133, versículo 1 y 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Hermano, cuando una iglesia es una iglesia familia, aleluya, comienza a caminar en armonía. Todos estamos buscando un mismo fin. ¿Cuánto me entienden? Todos queremos, por ejemplo, Dios nos ha dado la palabra que nos vamos a ensanchar, amén. Entonces, cada célula ya tiene que estar trabajando en el evangelismo, porque estamos haciendo evaluaciones mensuales para ver cuál es realmente el trabajo que está teniendo cada grupo. Entonces, ¿qué dice Dios? Qué hermoso, qué bueno es habitar los hermanos en armonía. Entonces, se fusionan a un mismo fin. Ahí Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, los hermanos del grupo dicen, no, vamos a salir a predicar. Vamos, yo tengo un conocido, yo tengo una persona que está interesada. La vamos a buscar, vamos a ganar, aleluya, a alguien para Cristo. ¿Cuánto me entienden? Tiene que ser una actitud, amén. Porque ahora eres parte de la familia de Dios. ¿Y qué actitudes hay? Ahí se nombra buena comunión, el amor por mis hermanos, el respeto, la comprensión, la igualdad, el principio de siembra y cosecha. Estos puntos ya han sido nombrados, solamente lo estoy refrescando y usted puede verlo. Todo está grabado ahí en el Facebook, puede verlo en los temas anteriores. Lección 9, el discípulo y la mayordomía en el reino de Dios. Diga, Dios quiere que sea un buen mayordomo. Dice Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo así? Diga, siendo fiel y prudente, dando la ración que corresponde. ¿Qué más dice? Y cuando venga lo halle así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Dios quiere siervos que sean buenos mayordomos. ¿Cómo es? Siendo fiel y prudente. Hermano, Dios le agrada que tú y yo seamos fieles, administrando todos los recursos que Dios nos da. Bien, sigamos. Lección 10. Se abordó bastante sobre el tema de los diezmos. En Génesis 28, 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. El discípulo de Cristo no tiene problema con diezmar. Diga, el discípulo de Cristo no tiene problema por diezmar, porque es su estilo de vida. Desde que yo entendí esto, hermano, mira, mucha gente, hasta me encontré un supuesto pastor. Me dice, no, yo no hablo a la gente de diezmo porque la gente se corre cuando habla de diezmo. Bueno, yo le dije, ese es tu problema, ese será tu problema, pero yo he decidido hablar toda la palabra de Dios, hablar todo. No que esto no, porque no le gusta a la gente, no. Y otro que eso es lo que yo vivo. De repente tú serás el primero que no diezma, pues. Entonces hay gente que no diezma, hermano. Entonces, ¿qué va a hablar del diezmo? Pues si no diezma. ¿Cuánto me entienden? Porque algunos son artistas para hablar, pero lo que hablan no viven. Entonces,
¿qué vale? Y desde que tengo la vida cristiana como discípulo, he aprendido a diezmar. ¿Y desde cuándo he diezmado? Desde mis propinas. ¿Cuánto me entienden? A mis hijos les estoy enseñando a diezmar, una cultura. Diga, es una cultura. Porque es una siembra. Lo que tú siembras, cosechas. Y aquí vemos, ¿no? El diezmo, como algunos piensan, no, el diezmo nace en la ley. Mentira, el diezmo no nace en la ley. El diezmo nace desde Génesis. Por eso que la gente avarienta que para diciendo que el diezmo nace en la ley es una falsedad. Desde aquí, desde Abraham, dice, vemos desde el Génesis, y esta piedra, dice, que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Usted tiene que ser un fiel diezmando. Levante la mano todos los discípulos. Santo. Tenemos que ser fiel diezmando. Acá mira un jovencito, Leonardo. Cuando entendió del diezmo, sale a diezmar el muchacho. Demos una ofrenda de aplauso a nuestro hermano. Le enseña un montón de grandazos que ay, diezmar. ¿Qué es eso, hermano? Arrepiéntase. Qué silencio. Algunos ni están respirando, están a que se asfixian. Hermano, sea libre. Esa es la cultura del reino. Amén. Porque Dios ama a la gente que obedece sus principios. Bueno, a ver las cositas ahí. Luego, la lección 11 habla de la ofrenda, ¿no? Hermano, la ofrenda. Dice Éxodo 25:2. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Hermano, la ofrenda. Se habló también de la ofrenda de primicia que hemos estado. Diga, es una cultura. ¿Sabe? Los que tienen un corazón sano no tienen problemas con la ofrenda, con los diezmos. Pero los que tienen un corazón contaminado, hermano, luchan con la ofrenda. A mí una ancianita me dijo, mira, ¿sabes? Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, estás bien. Cuando tú congregas, está bien. Pero ella me dijo otra cosita. Tú quieres ver cómo está tu corazón. Si tu corazón tiene avaricia, ¿sabes cuándo te das cuenta que tu corazón tiene avaricia? Cuando no quieres ofrendar, no quieres diezmar. ¿Por qué? Porque ahí te está revelando la condición de tu corazón. Pero el día que no tengas un problema por diezmar, ofrendar, como David dijo, ¿no? Señor me dio, y todo lo que tengo Dios me lo ha dado y de nuevo le doy. ¿Qué problema hay? Diga, un corazón sano. Diga, un corazón sano. Yo puedo atestiguar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al hermano Manolo, que él comenzó a afirmarse en el Señor no hace mucho, él escuchó eso del diezmo, hermano, y él fielmente, ¿sí o no, hermano Manolo? Él no tiene problema. ¿Por qué? Porque cuando se te revela lo que es la palabra, ¿por qué va a ser problema? Porque todo lo que das en el reino, diga, no es pierde, es una siembra. Y cuando uno siembra, ¿qué pasa? Cosecha, nada más. Sigamos, lección 12. Atavío de un discípulo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el atavío también es algo muy importante. Y ya eso lo hemos hablado, pero no solamente tiene que ver con el atavío de las mujeres, sino también de los hombres. ¿Cuántos me entienden? Hay que cuidarnos. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un tiempo en donde todo lo que uno se viste es para seducir, ¿sí o no? Sensualismo. Entonces ahora dice, no, ya no voy a usar así pantalones apretados, ahora voy a usar falda. Y una falda apretadaza, hermano, que se le nota. No, pues. Y ahora los hombres también son, ¿no? Ahora comienzan a levantar pesa, hacen ejercicio, ¿no? Para mostrar.
y se ponen politos pegaditos, así como el pastor, ¿no? Bien formado. ¿Qué cosa? Seducción. Tenga cuidado, hermano. ¿Cuánto me está entendiendo? O sea, ¿cómo es el ámbito, no? Que se está, yo tengo que cuidarme. Que sí que puedo estar en forma, amén, pero que mi vestimenta no sea para seducir. ¿Cuánto me entiende? Dios quiere que nos vistamos, también no se va a vestir como una mamacha, ¿no? Como yo me acuerdo que había unas iglesias, hermano, ay, que ni se peinaban. Se toda greñuda, dice, ¿qué pasa? Algo, yo decía, ¿qué es esto? No, hermano, nosotros necesitamos andar para el Señor de la mejor manera, pero sacar toda seducción. ¿Cuánto me entiende? Amén. Bien, ese tema ya se trató, ya puede usted verlo. Y acabamos con la lección 13, que es el discípulo y el ayuno. Amén. Dice el libro de Lucas capítulo 5 versículo 33 al 35. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, ¿qué resulta? Mientras que estaba Cristo, los apóstoles comían rico y todo. Y Jesús le dijo: cuando yo me vaya, ustedes empezarán a ayunar. Entonces, el ayuno es parte de una condición espiritual de los hijos de Dios. ¿Cuánto me entienden? Y el ayuno, hermano, o sea, tú puedes orar, gloria a Dios, pero el ayuno es una arma de guerra para nuestra vida espiritual. Amén. En los momentos más difíciles, por ejemplo, cuando estaba pasando momentos muy difíciles de luchas diversas, que no era suficiente orar, me metí en ayuno, clamor a Dios, y tenía respuesta en Dios. Amén. Y Jesús dijo en otra parte: este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, eso es muy importante. Cuando era joven, no hace mucho, y tenía luchas diversas, y aún en el área sexual, entonces me metí en ayuno, clamaba: Señor, ayúdame, no quiero estar, aleluya, transgrediendo tus mandamientos, y oraba y ayunaba, y hermano, y me da un equilibrio espiritual muy bueno. ¿Por qué? Porque fortalecía mi ámbito espiritual. ¿Cuánto me entienden? Amén. Hemos hecho un mix de las 3 lecciones de la forma más breve posible, porque queremos que usted, hermano, se edifique y se fundamente sobre la roca que es Cristo. Amén.